¿Qué tal, amigos y amigas? Qué placer tenerlos una noche más, un domingo más, aquí en Noches sin Tregua, en esta 12ª temporada de la política con P mayúscula. Siguiendo el orden de buenos invitados, de gente estudiosa de la realidad nacional y con mucho prestigio, el día de hoy vamos a tener a la diputada Gloria Navas Montero, vicepresidente de la Asamblea Legislativa, diputada por el Partido Nueva República, y quien en una nueva ocasión nos acompaña aquí en Noches sin Tregua. Doña Gloria, qué placer. Gracias, don Claudio. Encantada de venir. Me encantan las entrevistas, muy profesionales, buenos invitados y hay chance también para la veo muy bien de salud. expresarse. Le digo porque mucha gente me ha preguntado, porque estuvo usted malita, pero yo la veo como un cañón. Pues sí, de una emergencia que tuve, gracias a Dios salí bien y me he recuperado y tengo mucha ilusión de seguir adelante. Excelente. Nos encanta que esté bien y nos encanta verla en la Asamblea Legislativa. Gracias. Ya regresamos con doña Gloria Navas. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la Trattoria de oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. Adquiéralo. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Iniciamos la conversación con doña Gloria Navas. Doña Gloria, reelecta en la vicepresidencia de la Asamblea Legislativa. ¿Le costó, no tuvo usted los mismos problemas que en algún momento tuvo don Rodrigo Arias, que parecía que no lo iba a apoyar la fracción oficialista, o iban ustedes en fórmula, don Rodrigo Arias y usted? ¿Cómo fue esa reelección? Bueno, en parte sí, porque don Rodrigo y yo somos conocidos de hace bastantes años, tenemos un respeto mutuo y yo considero que él es una persona brillante, muy decente, muy centrada, y cuando entramos en la primer periodo legislativo, él me pidió que si yo podía acompañarlo en la vicepresidencia porque tenía confianza, y yo le dije que sí, que claro, con mucho gusto.
y porque pienso también que la posición de abogada es sumamente importante. El conocimiento del derecho, aunque no se tenga entrenamiento en derecho parlamentario, los asesores son buenos. Entonces hicimos un buen equipo y yo creo que los señores diputados estaban de acuerdo. Por supuesto, había alguna oposición, pero una oposición decente con respecto a mí, no un ataque. Respecto del partido en el IFENSAC, porque ellos han decidido, como en algunos asuntos, tomar decisiones bloqueo, pero en el sentido de que van en contra y están buscando salidas, me parece, de forma positiva, no se ve como una enemistad. Yo no sentí que hubo eso, en mi fracción me apoyaron también, y don Rodrigo me indicó que él tenía las intenciones de que fuera reelecto y me dijo que si yo me podía quedar, y claro que sí, y así llegamos. En eso que comentaba de su partido, que es una fracción de 7 diputados, ¿Sí? Ellos sí fueron invitados a aquella famosa reunión donde don Rodrigo Chávez andaba buscando un candidato alterno a Rodrigo Arias. No hubo tampoco en su fracción ninguna disidencia en relación a la posibilidad de que usted fuera vicepresidente. No, en absoluto. Más bien, cuando yo informé de la conversación con don Rodrigo en la primera oportunidad, ellos me acompañaron en una reunión donde estuvo incluso don José María y estábamos de acuerdo, de manera que creo que no hubo ningún problema. Incluso, pues yo toda la vida he sido liberacionista. Lo que pasa que cuando nos dejaron tirados, ¿verdad?, de que no había candidato en la segunda etapa, ¿qué hicimos? Un grupo de nosotros nos acercamos a don Fabricio y iniciamos con el estudio de seguridad de esos temas, donde está Álvaro Ramos, estaban otros funcionarios que han estado en el gobierno, especialistas, y ayudamos al equipo de don Fabricio en esa línea. Posteriormente, en la segunda oportunidad, don Fabricio me buscó y me dijo que si aceptaba una diputación en segundo lugar por San José, que me tomó de sorpresa realmente. Tuve temas de nerviosismo de mis hijas en mi casa, que si yo estaba loca, que cómo se me ocurría, y le digo, pues sí se me ocurre. Yo no voy a estar aquí metida en mi casa, de la señora, la viejita, ya que se quede pensionada. Pero a los que nos gusta el Parlamento, a los que le damos seguimiento, antes del programa ya le hablaba a usted, cuando yo veo el Parlamento inglés, el español y tantos otros, nos parece que fue una excelente oferta de Fabricio para que usted fuera diputada. A mí personalmente, cuando veo el Parlamento costarricense, no me atraen todos los discursos de todos los diputados. Cuando usted está en el micrófono, yo disfruto que usted hable, aunque tenga posiciones contrarias en ocasiones, pero disfruto por el conocimiento y por la preparación. Sí, los años tienen su importancia, la profesión, las peleas en las cuales uno ha pasado y también las pruebas en la vida, ¿verdad? Pero yo he sentido siempre un amor por mi país, ¿verdad? En querer devolver algo de lo que uno ha recibido a estas alturas, y eran una de mis peticiones a nivel espiritual, yo le preguntaba a Dios, ¿verdad? Yo soy cristiana practicante, y le preguntaba cómo podía hacer yo para servir y para devolver algo bueno a mi país, en un tiempo donde ya estaba más cansada en el litigio, y se me abrió la puerta. Entonces yo estoy muy contenta en la Asamblea Legislativa. Pues excelente. La semana pasada, el domingo pasado, tuvimos acá al diputado Ariel Robles del Frente Amplio, y yo le preguntaba a él de que en algunas declaraciones que lo había oído, él había dicho que la fracción ampliada del Partido Progreso Social Democrático, que la fracción ampliada del presidente Rodrigo Chávez. Le dije, ¿con quiénes se amplía esa fracción de 10? O sea, ¿cuándo se amplía? Y me dijo que se ampliaba siempre con el Partido Nueva República, del que usted es parte como diputada, y que la Unidad Social Cristiana, que eran los dos partidos donde había menos disidencia en cuanto a las posiciones del presidente. ¿Qué le parece esa opinión? Le comento, en esa intervención yo le dije, pero yo noto que doña Gloria sí tiene diferencias con el gobierno, no diría que los otros 6. Bueno, en parte es cierto lo que ese muchacho está diciendo, ¿verdad? Primero le dije muchacho porque
son muy jóvenes, ellos desde mi perspectiva, ¿verdad? 31 años. Sí, Y claro. son muy fajados también. Y Podrían ser hijos nuestros. Sí, sí, claro. Perfectamente. Sí, sí, bueno, hijos y para mí como casi que nietos, ¿verdad? pero sí, son muy inteligentes, empuchados, estudiosos. Pero me parece... Eso mismo dijo Rodrigo Arias en esa silla. Ah, sí. Sí. Fíjate que me parece, Claudio, que en estas posiciones de Nueva República, ahí lo que se busca es un interés del país, no es que vamos a estar de acuerdo con don Rodrigo Chávez. Y en lo personal, pues he tenido los enfrentamientos por diferentes circunstancias, ¿verdad? Pero Nueva República es un partido de centro derecha, ¿verdad? Entonces, según lo que le convenga al país, y yo estoy ahí en las reuniones de fracción, si no estoy de acuerdo con algo, ellos me escuchan. De manera que decir Pero no es que haya un impacto No. que Fabricio sea la mano suave, el condescendiente con el gobierno y que Gloria Nava sea la dura. No hay ese tipo de pacto. Que uno haga de policía malo y otro de policía bueno. No, realmente no. Es decir, no tenemos posiciones a veces que estamos en el del mismo lugar, mismo pensamiento, pero escuchamos las razones y tomamos decisiones en forma conjunta. De manera que Nueva República es un partido es un partido joven realmente y me parece que tiene futuro, ¿verdad? Pero depende mucho de cuál va a ser la labor legislativa en este periodo. La última vez que la invité al programa como diputada electa, en esa ocasión estaba con la diputada Vanessa Castro, recuerdo. Sí. Usted, igual que doña Vanessa, mostraban mucha reticencia, mucha preocupación por el estilo de en ese momento el candidato a segunda ronda, o no me acuerdo si era el presidente electo, pero en el caso de Rodrigo Chávez. ¿Ha cambiado la percepción o se acentuó esa preocupación que usted tenía en el estilo del presidente, en su prepotencia, decía usted en aquel momento? ¿Ha cambiado su percepción o se ha acentuado más bien ya como diputada electa y en la relación con el presidente? Bueno, una cosa es estar uno fuera del Congreso y dar opiniones, ¿verdad? Y a veces uno llega a extremos o muy apasionadas, y otra es ya estando en el Congreso cuando hay conciencia clara de que hay que legislar para el país. Y para legislar con el país tiene que haber negociaciones, porque ninguno tiene una mayoría absoluta ni calificada para lograr que pasen los diferentes proyectos. Entonces, bajo esa perspectiva, se cambia la posición, ¿verdad? E incluso con ese tema de la ley que pasó sobre delincuencia organizada. Ahora vamos a hablar de pues eso. sí, pero ahí he tenido mucho enfrentamiento con litigantes, ¿verdad? Y yo he tratado de comunicarles que una cosa es estar de litigante y otra cosa es estar en una posición de representación de la soberanía del país a través de un voto popular. Eso cambia la perspectiva. Con respecto al señor presidente, la posición que tengo es muy parecida. La percepción de fondo no ha cambiado. Me parece que don Rodrigo es una persona muy inteligente, es una persona que sabe lo que está haciendo, pero por otro lado tiene acciones que son totalmente inaceptables, en mi opinión, como por ejemplo esas cuestiones con la prensa, ¿verdad? Que la prensa canalla, las amenazas a la prensa, eso me parece que viene a confirmar temas de peligrosidad y arbitrariedad. Eso yo lo mantengo, me encantaría mantener más relación con él, pero bueno, en otras negociaciones lo hemos hecho. Aquí traigo un parrafito de una frase que usted dijo en octubre pasado. Abro comillas, donde le dijo: señor presidente, no amenace. Señor presidente, actúe con inteligencia, actúe con dominio propio, busque el consejo ideal. Señor presidente, no se enoje, cálmese, use su capacidad mental para hacer las cosas correctamente. Señor presidente, rectifique, eche para atrás y pídanos perdón. Solo le faltó decir que tomara Ritalina. Sí, sí, claro. En ese momento estábamos, el Congreso en general, muy molestos porque él se tomó la libertad, digo yo, de llamar a diputados y prácticamente ellos lo sintieron como una presión totalmente indebida, hubo reclamos, y creo que fue cuando resellamos el tema del 911. Él vetó cuando nosotros andábamos buscando los fondos porque se iba a cerrar el 911 y eso no podíamos aceptarlo, y él no quería
que levantáramos la regla fiscal como un tema excepcional por las circunstancias especiales. Se molestó mucho con el resello y se molestó el Congreso también con esas presiones que se entendían como una invasión al Congreso. Pero apreciando que es de alguna manera higadoso, como se dice, sinceramente yo le di una y le hice, pues, lo trapié. En términos ticos, eso fue lo que le hice. Y posterior a eso fue muy, muy interesante porque él me invitó a la Casa Presidencial junto con Nueva República a almorzar y yo creo que hay un respeto mutuo, pero también hay posiciones contradictorias que para mí son desagradables y peligrosas hasta cierto punto en cuanto a la arbitrariedad. En otra ocasión usted le dijo, sin comunicación agradable, inteligente y respetuosa, no hay diálogo y no podemos avanzar. ¿Con quién se comunican los diputados? ¿Quién es el enlace con el Poder Ejecutivo? ¿Es doña Natalia Díaz? ¿Es doña Pilar Cisneros? ¿Cómo hacen para esa comunicación? Ahora hay un ministro de comunicación muy cercano al presidente. ¿Con quién conversan los diputados para llegar a definir agendas, para ver acuerdos? ¿Es directamente con el presidente? ¿Hay una buena función desde el Ministerio de la Presidencia? ¿O es doña Pilar Cisneros la que desarrolla ambas funciones? Yo quisiera que fuera más fluida esa comunicación. Yo siento que hay tropiezos y que no va de una manera, de una comunicación positiva. Personalmente, con doña Pilar tengo muy buena relación, con doña Natalia también, pero el tema no es personal, sino el tema cómo se desarrolla la función pública, ¿verdad? Y me parece que la comunicación no es muy fluida. Doña Natalia la vemos poco en la Asamblea Legislativa, y la que ejerce la defensa fundamentalmente es doña Pilar, y pareciera en momentos que la comunicación es entre doña Pilar y el presidente de la República. Hace poco vi una discusión sobre un punto muy concreto de impuestos y otras cosas también, que recuerdo que el señor presidente echó para atrás y dijo, hagámosle caso a doña Pilar, más o menos esos fueron los términos. Y hubo un momento que ella reclamó con este paquete nuevo de impuestos, ¿sí?, de que no sabía nada, el Ministerio de la Presidencia ni el presidente le habían comunicado nada y que había llegado en mal momento esa propuesta de ajuste y de nuevos impuestos. Era un reclamo directo a la falta de comunicación. Sí, de la misma personalidad de doña Pilar. Ella es una mujer fuerte, una mujer clara en sus decisiones también y ella se planta, es plantada y se prepara mucho. ¿No tendrá ella una recarga de funciones? Lo digo porque, en honor a la verdad, uno que sigue la política todos los días, los 9 compañeros de doña Pilar son prácticamente desconocidos y no se sienten ni se perciben en el Parlamento. ¿No tendrá ya una recarga de toda la fracción? Sí, en mi opinión me parece que sí, porque ella es muy eficiente. Ella llega desde las 6 de la mañana y se va tarde, eso me consta personalmente porque las dos somos así activas, ¿verdad? Pero me parece que el trabajo de ella sí se recarga a esos efectos. Le falta mayor cohesión en su grupo y eso supone, me parece, una situación de una recarga de trabajo que no es conveniente a veces, ¿verdad? Que tiene que ver no solo distribución de trabajo, darle participación a otras personas, sino también el tener una buena comunicación. Yo creo que a esos niveles la situación para ella no es tan fácil. Y yo creo que tanto ella como el presidente han comprendido que hay que gobernar con el Congreso, que hay que gobernar hablando con los diputados de oposición, que 10 diputados es una fracción mínima que no le asegura absolutamente nada en ningún proyecto de ley. Lo digo porque se recordará, y usted fue una de las grandes críticas de cuando hablaban de referéndum y cuando hablaban de gobernar por decreto, prácticamente ignorando que la institucionalidad nuestra obliga a que una infinidad de cosas pasen por la Asamblea Legislativa, además del control político. Claro que sí, así es. Y a pesar, somos 6 partidos, ¿verdad? Eso son más, ya no es la tradición de los 2 partidos que tradicionalmente hemos tenido.
En esos 6 partidos, cada uno tiene su personalidad, entre comillas. El Partido Liberación Nacional son 19, pero don Rodrigo es más neutro y está de presidente de la Asamblea. Entonces eso obliga a hacer algunos cambios en las posiciones de nosotros, ¿verdad? Porque si estamos allá arriba en el directorio, ya no es el diputado puramente en una curul con una posición determinada. Y en Liberación hay varias posiciones también, entonces entre ellos tienen a veces discusiones internas que entre ellos se las resuelven, ¿verdad? Pero no caminan tan parejo, esa es la impresión que yo tengo. De parte de la unidad se nota que son más tranquilos, más amigables entre ellos, y según los intereses que a ellos les parece, se acercan más a Liberación, o se acercan a Nueva República, o se acercan al PLP, Defensa o al gobierno. Ellos son más volubles, más negociantes. Me parece que esa fracción es interesante analizarla oportunamente, porque son diferentes personalidades entre ellos. La de Vanessa Castro marca una diferencia con el resto de los compañeros. Sí, doña, es más dura, tiene más experiencia. Exactamente, además ella ya había sido diputada y es más plantada también en muchas cosas, pero sí, es un equipo que me parece que es suave y es fuerte, pero son listos para negociar. El Frente Amplio, ni se diga, siempre están peleando, siempre están luchando, son una minoría y todos los discursos van dirigidos a la población, utilizan el término la clase trabajadora, ¿verdad? Que hace muchos años yo no la escuchaba, siguen con ese término de izquierda, que es muy evidente, pero ellos, todo lo que ellos dicen es porque están haciendo propaganda hacia afuera. ¿Lo siente usted al Frente Amplio muy en el pasado? Ah, sí, claro que sí. Tenían un líder, Villalta, que no se siente, ¿verdad? Pero sí se manifiesta. Es evidente que él, además, propuso muchos proyectos. Ellos tienen mucho de dónde obtener también. Pero ellos son... Les dejó un buen backup. Sí, son un bloque. Y van siempre en la misma línea, siempre se acompañan. Son de izquierda. Pero a mí me llama la atención que las intervenciones de ellos a veces no son tan brillantes y tan buenas, porque ellos le hablan al público, a su grupo, ellos quieren crecer, entonces es muy evidente que esas son sus intenciones principales. Sí, su discurso es fuera del Parlamento. Sí, es una campaña disimulada. Okay. Son muy listos. Interesante eso. Sí. Por otro lado, el PLP, don Eliezer Feinsack es un tipo plantado, inteligente, un buen economista, no tiene ninguna pendejada, habla lo que tiene que hacer, y su equipo es parecido a él. Eso es lo que yo logro observar. Qué interesante. Porque usted está desde una posición como vicepresidenta, desde una tarima que le permite ver qué pasa en el plenario en todas las reuniones. Esas son una de las grandes ventajas. Uno te da como un palco. Como una ventaja que estás viendo aquí, como una cámara de televisión. Y estás viendo a cada uno individualmente y cómo se manifiestan también. Y cómo uno le reclama al otro. Ese debate es una vivencia desde el directorio y muy directa. Por otro lado, entonces, el grupo de don Eli es un grupo compacto y quieren hacer su diferencia. Ideológicamente puede ser que esas dos fracciones sean las más radicales en sus posiciones. Sí. ¿Verdad? Sí. El Frente Amplio y liberales, y el liberal, sí, y sigue manteniéndose su posición liberal. Pero hay una cohesión entre ellos importante que es visible. En el caso, digamos, de la elección del directorio, ellos hicieron su bloque, pusieron entre ellos mismos todos los candidatos y votaron por sus candidatos a sabiendas de que no iban a quedar. Sí. Pero ese a sabiendas sí manda un mensaje. Queremos ser diferentes, no queremos ir con lo tradicional. Pero ese es el mensaje del Frente Amplio siempre. Sí. Pero del otro lado. Pero del otro lado. Sí. A sabiendas de que no van a ganar, ni siquiera negocian apoyos. Sí. En el caso de Nueva República es muy interesante, porque hay diputados que representan a la provincia de Limón, otros a La Alajuela, y somos pocos. Don Fabricio y yo, San José, pero
dentro del grupo sí tenemos cohesión, hablamos, somos razonables, pero también la directriz de Fabricio es también de negociar. Él le interesa hacer el bien, pero también le interesa negociar. Entonces, cuando yo lo observo, se está hablando con el grupo tal y se mueve. Y como ya fue diputado, tiene esa preparación, de manera que él es joven, pero me parece que es muy activo, tiene buenas ideas y maneja el grupo muy bien. Vamos a temas del Parlamento que se han discutido. La más reciente, la ley contra el crimen organizado que se aprobó. Usted fue jueza tribunal penal y fue fiscal del Ministerio Público. O sea, para usted ese tema es un tema, así como dice que tienen experiencia los diputados, en ese tema en particular usted puede hablar con mucha propiedad. Se aprobó. El mismo presidente hizo una firma, invitó a gente de la Asamblea Legislativa del Poder Judicial, pero recuerdo al mismo presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias Sánchez, sentado en esa mesa, haciendo referencia de que el Poder Ejecutivo iba por otros proyectos de ley que no eran los urgentes y que no eran los que se estaba planteando la Corte y el mismo Ministerio Público. Salió y el mismo presidente Chávez hoy alaba esa ley. ¿Qué beneficios nos produce esa ley a los costarricenses? Se habló mucho de que si no se aprobaba ahora en este mes, creo que era el 5 el 7 de junio, bueno, el 6 de junio tenía que estar aprobada. Era peligrosísimo porque cambiaban, o sea, había mucha gente que se podía beneficiar de la vieja legislación. ¿Qué cambia esa ley para sencillo para cualquier costarricense? Sí, a mí me parece que es muy importante el haber pasado esta legislación. Hay que aclarar algunos puntos. Esto no va a resolver el tema de la seguridad ni el narcotráfico de un día para otro, pero es una herramienta, como se ha venido insistiendo, que el Poder Judicial necesita. En primer lugar, este era un proyecto del Poder Judicial. Es decir, no nació de la Asamblea Legislativa, correcto, ni nació de fulano de tal, sino que no vino de la presidencia tampoco. Fue trabajado en el Poder Judicial. Y en ese trabajo, por supuesto, entraban funcionarios de mayor responsabilidad en esta materia, en el Ministerio Público. El Ministerio Público requiere del ejercicio que se plasma en este 23090. Es de la mayor importancia también considerar no solo eso, sino que cuando nosotros ingresamos en la Asamblea Legislativa, convocamos a través de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que presidí durante un año y que ahora voy a presidir durante este año otra vez, nosotros organizamos un foro porque analizamos el punto de que era necesario en el tema de la delincuencia organizada principalmente y buscar soluciones para la prevención, para el otro tema de seguridad ciudadana y también todos los problemas de educación que hemos venido teniendo, el tema económico, etcétera, que todo eso en conjunto tiene que ver con el delito también, ¿verdad? Entonces logramos hacer ese foro a través de la organización que hizo la comisión y atraímos al presidente de la República, los supremos poderes de la Corte Suprema de Justicia también, el presidente, y una gran cantidad también de abogados litigantes, otros que habían sido funcionarios públicos en la Corte Suprema de Justicia, para convencer de que la solución de esta problemática no se va a hacer en forma aislada. No es solo la Asamblea Legislativa, no es solo el Poder Judicial, ni es solo el Poder Ejecutivo, que para esta lucha tan grande y con falta de presupuesto y que las policías no tienen suficiente, pues tenemos que trabajar en forma conjunta, en forma coordinada, y ahí hicimos como, entre comillas, un pacto de caballeros en ese sentido. Y hay 2 o 3 proyectos más que nacieron de esa relación de la Asamblea Legislativa con la Corte también, ¿verdad? Sí, también, y hay más que... Y hay 4 que presentó el Ejecutivo que los hizo muy aisladamente, no con negociación. Sí, de esos proyectos hay algunos que hay que considerar, otros que no nos parecen. Ya nosotros hemos venido leyéndolos y estudiándolos como parte de la comisión y comenzamos a funcionar abiertamente ya organizados en la otra semana, si Dios quiere. Entonces sí es muy importante que la población conozca que el trabajo conjunto y coordinado, y ahí es donde tenemos que hablar los poderes, tiene que ser de esa manera. De otra manera integral no se puede. 2, no se pueden hacer leyes sueltas.
a mí se me ocurrió que hay que reformar el Código Penal, el artículo tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese código? Que a veces los mismos jueces no saben cuál aplicar de la norma porque tienen dos normas parecidas o la pena en uno es más alta que el otro, es decir, no hay una coordinación. Entonces, el trabajo integral es fundamental y el trabajo en la comisión es parte, recomendar cuáles, si esta debe esperar, si esta debe hacer, y ahí tomamos las decisiones y tomamos los estudios, invitamos a la gente pertinente, especialistas en las materias. Entonces, el trabajo de la comisión es sumamente importante. Por otro lado, luego en la comisión está integrada con representantes de los 6 partidos políticos. Y ya trabajamos un año y vamos a trabajar los mismos otra vez. Tenemos una ruta de trabajo. Entonces, y han hablado con el ministro de Seguridad actual, sí, claro, Mario Zamora, porque sí. Mario estuvo aquí muy preocupado porque él decía que ya no es pensar, algunos siguen en el chip pensando en los grupos narcotraficantes que venían del sur de Colombia hacia arriba, ¿no? Que ahora también nos atacan desde México. Entonces tenemos como una prensa, ¿verdad? Porque el sur sigue siendo productor de mucha droga y el norte ni qué decir, ¿verdad? También. De Costa Rica, ubicado en el primer puesto mundialmente en la distribución y tráfico de drogas. ¿Cómo puede ser eso? Sí. Eso es horrible, ¿verdad? Hasta que le duele a uno el corazón y le da a uno vergüenza como costarricense que y tengamos esas posiciones. Doña Gloria, piensan, bueno, lo bueno es que nada más es ave de paso, va para arriba o va para abajo la droga, o va para Europa, pero aquí no pasa nada. Es un error pensar eso. No. El sicariato que tenemos nosotros es típicamente de esos grupos pequeños, organizados en Costa Rica, pero son nacionales, con otros extranjeros, pero es en el país, es decir, esa matazón que hay está principalmente en la zona de Limón, en las zonas costeras, aquí en San José, en Cartago. Es decir, nosotros estamos en una situación como un sándwich. Claro. Y eso tenemos que arreglarlo y hacer propuestas a inmediato plazo, ¿verdad? Ya, otras a mediano plazo y ojalá dejar de esa ruta cosas hacia futuro cuando ya no estemos nosotros. Y han habido ya diputados de la Unidad, diputados de Liberación, con relaciones con el narcotráfico. Hay penetración, Claudio, hay penetración en los poderes públicos. Las municipalidades, ¿verdad? Sí. Alcaldes cuestionados con el mismo tema, o sea, es un tema grueso, que alguna gente como no lo percibe, no lo tiene al frente, eso que en otras comunidades sí se ve, esas luchas de estas pandillas, estamos prontos a que cualquier lugar en el país eso pulule. Y por eso tenemos y la población tiene que entender que el crimen organizado se maneja diferente. No son los delitos ordinarios, ¿verdad? Que una violación de domicilio, que un robo. Esos no roban. No. Esos tienen una gran producción de dinero, más bien. Matan y viven muy bien, ¿verdad? Y se tragan un país. Y los mismos jóvenes les resulta más atractivo ganarse 100,000, 150,000 colones que les pagan por ir a matar a alguien. Hay de extinción de dominio, ¿no sería bueno volverla a plantear? A mí me parecía que era una muy buena ley, pero algunos desvirtuaron de hacia dónde se podía ir la extinción de esos dominios. Sí, es muy interesante lo que pasó, porque en la ley de crimen organizado, en este momento hay disposiciones relativas a la captura de los bienes, pero a nivel de tramitación del contencioso administrativo. Eso es un adelanto tremendo porque no es conectado con la vía penal. Con la vía penal, a través de una querella o de una acción civil, se distrae y dura el tiempo largo que se requiere para estos delitos y a veces el Ministerio Público no tiene el suficiente personal y se retrasan esos procesos mucho tiempo y eso no es conveniente. Pero lo importante en todo esto es que nosotros hagamos una conciencia clara de que es el Tribunal Contencioso Administrativo el que resuelve estos temas y tienen disposiciones especiales, esa ley de crimen organizado, la ley como tal, el fondo, ¿verdad? Donde se califica que es un crimen organizado y entran penas y todo lo demás. En esa ley se habla del Tribunal Contencioso Administrativo para la captura de estos bienes. El procedimiento se supone que es más rápido y en efecto está haciendo. Lo que cuesta es, y se quejaban, no sé si era el Ministerio Público, pero un día esto lo vi en las noticias, que el ICD es muy lento en la repartición de esos bienes. Eso hay que agilizarlo. Entonces, el procedimiento está hecho. Hay algunas reformas que vienen en camino
para darle mayor facilidad al Y contencioso. el ICD tiene una riqueza de estadísticas. Sí, hay plata. Y de estadísticas, Sí. de cuáles son las zonas del país más peligrosas, de dónde Eso hay ya más está. consumo, dónde hay más distribución de drogas. O sea, lo que hace falta también es esa integralidad de todo el sistema para luchar contra el narcotráfico. Sí, nosotros tenemos que partir que los diagnósticos están hechos. Sí, La exactamente. evidencia es clara, es actuar. Exactamente. Es actuar. Y actuar con proyectos inteligentes, con proyectos coordinados, integrados. Ahí es donde la comunicación entre todos los poderes es importante. Y eso es lo que se hizo con este proyecto. Es un proyecto del Poder Judicial, pero intervenimos todos los poderes, ¿verdad? En el debate había una diputada, la diputada Delgado, que tenía más de 500 mociones. En el propio Liberación Nacional le llamaron la atención. Usted fue muy dura en esas posiciones de ella, pero en el fondo las posiciones de ella estaban amparadas en muchos juristas que le estaban dando información. Sí, claro. Inclusive usted lo planteó, que le llamaba mucho la atención ver a una arquitecta hablando de temas jurídicos y que era evidente Y leyendo todo. que venía con mucha información, sí, leyendo toda la información que tenía. Donde hay, ¿cómo es que dicen ustedes? Donde hay dos abogados, hay tres opiniones, Sí. ¿verdad? Bueno, hay muchos abogados que hablan de la posibilidad de que esta ley, si se le hace una consulta constitucional, se caiga. No hay ambiente para los 10 diputados que se requieren para esa consulta. No. Tendría que ser ya los ciudadanos o alguno de estos diputados que plantee esa inconstitucionalidad. ¿Cómo ve usted el tema? ¿Qué tan cierto, o desde la perspectiva de quien ha estado en el Ministerio Público, quien ha estado en la Corte, como es el caso suyo? Bueno, esa posibilidad? desde el punto de vista de la ley, yo siento que la ley funciona, va a funcionar perfectamente. Pero son casos criminales. Y hay que tomar en cuenta que no solo entra el Ministerio Público, sino que entra también la defensa. Y en esos casos se buscan buenos abogados, generalmente, ¿verdad? Si hay muchos bienes de por medio. Entonces, como usted lo mismo lo dice, don Claudio, la situación cuando hay dos abogados en la tercera opinión, hay discusión. Los litigantes están muy bravos. Están muy bravos porque, según ellos, están violando derechos fundamentales, y la misma Carolina en esas... Pero son derechos fundamentales de los narcotraficantes. Sí, es que cambiaron el panorama. Es decir, la perspectiva, dicho eso con todo respeto, es que ahora están defendiendo el debido proceso, pero en favor de esos delincuentes. Yo no estoy diciendo que nos brinquemos el debido proceso. No, es el sistema que el tenemos. principio de inocencia. Sí, eso. Nosotros tenemos un sistema garantista, tenemos recursos. Aquí en la investigación hay recursos. Cuando se va a hacer la acusación hay recursos, si se va a ampliar la prisión preventiva hay recursos, y ya la Sala Constitucional dijo en consultas constitucionales, algunos habeas corpus y amparos que se han planteado, que el tema es de legalidad y no de constitucionalidad. O sea, pareciera que la Sala se lavó las manos, pero los litigantes pueden perfectamente en los procesos plantear una acción de inconstitucionalidad. Y en Costa Rica algo muy interesante es que en la última reforma, que creo que fue del 2012, que hubo aquí el Código Procesal Penal, se introdujeron más funciones a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, la que se conoce como la Sala de Casación. La Sala tiene poderes para unificar jurisprudencia. ¿Por qué? Porque ante la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dijo que Costa Rica no garantizaba bien una segunda instancia, nos obligaron a hacer reformas. Entonces, en esas reformas se crearon los tribunales penales de apelación para crear una apelación entre el debate y lo que seguía, la etapa antes que de casación, ahí intermedia. Entonces, los tribunales de apelación de sentencia penal tienen varias secciones. Cada sección tiene 3 jueces. Entonces, imagínense que hay apelaciones en los tribunales en San José, en San Ramón, en Cartago, es decir, hay diferentes tribunales de apelación de sentencia que tienen criterios diferentes y están todos en la misma categoría. Tan fuerte es la opinión de este como el del otro, pero son contradictorias. Entonces la Sala tiene las facultades, por vía del recurso de casación, plantear también que lo puede hacer el Ministerio Público, cualquiera de las partes, en un recurso de casación, pedir que se unifique la jurisprudencia y se dice, vea, este tribunal está fallando así, este está fallando así. Entonces la Sala unifica
y dice, no, aquí en adelante este tema se va a resolver así. Ese punto tienen que llegar las partes en esta discusión para decir si está derogada una norma, si no está derogada una norma, si esto se aplica así, si los... Y usted dijo algo anteriormente, que ese proyecto prácticamente fue desarrollado por la Corte Por la Suprema. Corte, viene la Corte. Entonces llamaría la atención que la Corte no haya velado por esos niveles de inconstitucionalidad que pudieran haber. Por supuesto. Pero sí es muy importante entender eso y eventualmente pueden ir a la sala constitucional. Este tema, usted preside la Comisión de Narcotráfico, ha sido muy vehemente en la aprobación de esta ley. Al final de cuentas, cuando hablamos de seguridad nacional, lo que está llamando más la atención, y los ciudadanos ya lo dicen en las encuestas, es el temor al sicariato, o sea, es ese crimen organizado. O sea, la gente no está hoy en la preocupación porque se robaron un carro, porque se metieron a una casa, sino que es un tema más gordo. No es que esas cosas no sucedan, pero este tema es mucho más gordo. Y resulta que se nos ha parado el pelo cuando nos dicen que posiblemente al ritmo que vamos durante este año, y se lo planteaba yo a don Mario Zamora hace 15 días, que a este ritmo que vamos podemos llegar a tener 900 por cada 100 habitantes. 100.000 habitantes, ¿verdad? No, Sí, 900.000 en total y un porcentaje de un 13-14 por cada 100.000 habitantes. Sí. Bueno, ese es un tema que preocupa. Ahora, algunos ante ese momento crítico, viendo lo que ha pasado en El Salvador, con el crimen organizado también y con las pandillas, se han planteado el estado de excepción. ¿Qué le ha parecido a usted? Porque hasta desde el mismo Poder Ejecutivo ha salido esa idea de evitar no llegar al estado de excepción. Ustedes, eso no es una decisión del Poder Ejecutivo, es una decisión de la Asamblea Legislativa. En algún momento los diputados, ¿alguien se ha planteado esa posibilidad de la Asamblea Legislativa en estado de excepción? No, todavía no, realmente no. No ha aparecido nadie ha levantado la voz al respecto. Todavía no. Más que todos esos pleitos se discuten entre los grupos y los chats de abogados, ¿verdad? Pero realmente, formalmente no lo hemos hecho, pero todas esas cosas hay que considerarlas. Lo que tenemos que nosotros cuidarnos también es que, bueno, ¿cómo vamos a estar de acuerdo si nosotros tenemos un régimen democrático a lo que se hace en Salvador, por ejemplo? La que puede estar muy bien para El Salvador y para Bukele, pero son historias diferentes. Para nosotros no, nosotros tenemos debido proceso, garantías, tenemos un tribunal constitucional. Correcto. Y eso es muy importante, ese adelanto que tuvimos nosotros con la construcción, la ejecución de la sala constitucional costarricense, esa es una super sala. Entonces, tenemos garantías. Tenemos que tener mucho cuidado. Una super sala porque no solo ustedes como diputados tienen acceso, es que el ciudadano tiene acceso, hoy que se le quita tantas posibilidades al ciudadano de participar en el diseño de la ley o en sus planteamientos, ante la sala cuarta puede volar o caer cualquier ley que el ciudadano considere que no es prudente. Sí, claro. Esa es la realidad que tenemos en este momento. Y un tema, Claudio, que tenemos que trabajar importante es el trato con la justicia penal juvenil, porque hay jóvenes que cometen delitos muy graves y se les juzga con una pena menor, con esto. Eso hay que valorarlo muy correctamente. Bueno, el Ejecutivo había presentado un proyecto de que se les tratara a los menores de edad como se les trata a los adultos, a los mayores de edad. Sí, eso no está resuelto, el tema ese no está resuelto, pero eso es un tema que hay que discutir. El otro tema que es de carácter importante es la prevención. Y en la prevención y la sanción, pero la prevención a través de la función del Poder Ejecutivo. Parece a mí que el trabajo que tiene el licenciado Zamora, ¿verdad?, don Mario, en este momento es bien difícil como ministro de Seguridad, porque hay limitación en presupuestos. Muchos de los dineros se desviaron, a pesar de que se crearon para seguridad, se desviaron y se metieron en toda las sociedades anónimas, en impuestos. Sí, todo eso en la caja única. En la caja única del Estado. Y bueno, hay que preguntarle a uno hoy qué va a hacer, porque qué puesto más difícil el de él, sinceramente, como ministro de Hacienda. Pero ese tema desvió fondos de seguridad. Entonces, por eso es que los policías no tenían botas, no tenían vehículos, una serie de falta de garantías que es un ridículo y una pena asumir que esa es nuestra policía de la fuerza pública, y ellos están haciendo un gran esfuerzo.
pero a la fuerza pública hay que dotarla de los fondos correctos y ver de dónde se sacan, si se reintegran de estas leyes, que las leyes están vigentes, pero no están siendo cumplidas. Pero el tema económico, el tema para el Ministerio de Seguridad es sumamente importante. Y formar un policía no es de un día para otro. Esos policías tienen que ir a una academia, y yo recuerdo que era del anterior el señor ministro, don Jorge Torres, que me indicaba, vea, doña Gloria, para formar un buen policía prácticamente se duran como 2 años. Sí. Es decir, no es fácil. Seguridad no espera. No es fácil, no espera. Entonces, el tema seguridad implica convencerle a las comunidades que colaboren. Si ven un tema sospechoso, alguien que está usando un arma o que viene gente nueva, es decir, la denuncia es sumamente importante. Y el cambio en algunas disposiciones sobre la protección de la víctima va a ser necesario. Tiene que haber más protección para la víctima o para que denuncie, pero no pagarle un dinero o un premio por eso. No. Protección de seguridad, de que si hay que moverlo para este lado, para el testigo, esas cosas hay que tratarlas con inmediatez. Entonces, la problemática es grande, pero yo creo que nosotros sabemos hacia dónde vamos. En esta ley contra el crimen organizado se aplicó una vía rápida, pero las mociones sobraron. Viene la ley de las jornadas laborales, que se ha llamado 4.3, y también hay una muy buena cantidad de mociones, ya no de la diputada Delgado, sino ahora del Partido Frente Amplio. Yo he venido diciendo, y se lo decía al diputado Ariel Robles la semana pasada, que no es lo mismo hablar 4.3 que hablar de 12 horas de trabajo. O sea, cuando se habla de 4.3 y se lo planteamos a los europeos tienen jornadas 4.3, pero la más larga es de 10 horas. Nosotros estamos planteando de 12 horas. Usted fue en algún momento jueza de trabajo en su vida profesional. Se me había olvidado, pero es cierto. Para que vea cómo investigamos aquí. Usted conoce muy bien los temas de trabajo. ¿Qué opinión le merece esta ley? ¿Cómo la ve? Porque ciertamente, ahora que usted hablaba de que éramos muy diferentes de El Salvador en diferentes temas, sí, leyes, institucionalidad, también es cierto que tenemos más de 100 años de haber aprobado si no recuerdo, 1919, una jornada de 8 horas. También es cierto que el salario por inflación viene en disminución, sobre todo en el sector privado, y trabajar 12 horas coarta la posibilidad de horas extras. Algunos dirían, bueno, que consiga trabajo los otros 3 días. Bueno, el tema es entonces el cansancio, la psiquis, hablamos de los problemas que se dan intrafamiliares por la falta de ese ocio, de ese disfrute de los ingresos. O sea, no es solamente, doña Gloria, ver 12 horas, 10 horas, no, es que en el fondo hay muchos problemas familiares, psíquicos del trabajo que se analizan desde reformas sociales, no es únicamente una cuestión matemática. ¿Qué opinión tiene usted y qué posición tiene en relación a esta ley? Sí, bueno, en primer lugar, me parece que ampliar jornadas y unificarlas puede tener una ventaja para el país para atraer inversión extranjera. Número 2, no es para la función pública, sino privada y ciertas actividades. Si son ciertas actividades que se necesita trabajar en esas jornadas, me parece que sí debemos pensar en eso. Nada más le interrumpo ahí. Sí. El funcionario público tiene jornada de 40 horas. Sí, claro. Y si se le aplicaran, sería 4, 10 horas. Pero aquí tratamos diferente al público y al privado. En Europa sí, se les trata como igual, jornada 40 para cualquier sector. Aquí es 48 horas, son 12 horas. Sí, nosotros tenemos constitucionalmente, vamos a ver, claramente establecido cuáles son las jornadas que hay. Y es la ley la que tiene que regular. Y cuando hablamos de la ley, pues entonces tiene que haber estudios en cuanto a la salud, si tantas horas pueden ser soportadas por una persona, etcétera. A mí me parece que la jornada no debe llegar a 12 horas. El criterio que se está utilizando en la ley es las 8 horas más 4 de extra. Ahí entonces suman las 12. Unifican esas dos y las mete como una jornada ordinaria. Pero no lo es realmente en el fondo. Pero por otro lado, el trabajador no tiene que imponerle esto, son ciertas actividades y pareciera que es para
para inversión extranjera o que pudieran funcionar en zona franca, pero sí hay que cuidar el tema de salud ¿Y está ocupacional. establecido eso así con esa claridad que usted lo dice en la ley? No, la ley es que es muy Porque se complicada. nos puede vender que es para ciertas actividades y en la ley sale abierto al público. En primer lugar, me parece a mí que ese tipo de ley no debería ser en un procedimiento abreviado, De acuerdo. porque produjo esa cantidad de mociones que nos tienen ahí pegados desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:09 de la noche. Eso no puede ser. Eso es prácticamente como secuestrar al Parlamento. Eso no es el espíritu del reglamento también. Esas son las cosas que yo estaba hablando ahí en el directorio, que tenemos que aclarar o reformar ese reglamento, porque entonces se abusa del derecho. Eso es un abuso del derecho, el de plantear todas, digamos, en el caso de doña Carolina, ¿qué planteó? 500 y pico de mociones. Y esas 500 y Hay mucha pico de tontería en mociones eso. pasaron por la comisión nuestra y las rechazamos todas. Y se volvieron a repetir. Y escenario. otras eran las mismas. Y me imagino que alguno es que hay un punto y la redacción no se entiende, hay una coma, hay mucha tontería también. Sí, en eso. claro, entonces uno se cuestiona, pero ¿cuál es la finalidad de esto? Retrasar y retrasar, a sabiendas que no iban a prosperar. Entonces a mí me preocupa, porque imagínense, Claudio, la cantidad de gasto que significa que la Asamblea Legislativa tenga los asistentes, tenga esto en horas extra, pero el tema, perdón, de la jornada, sí que eso es un tema importante. Claro que es un tema. Un tema importante pues está relacionado con la salud ocupacional y con otros temas de carácter social. En eso yo estoy totalmente de acuerdo. Por eso es que hubiera preferido que no escogiéramos ese sistema abreviado, pero el gobierno estaba muy interesado. El Ejecutivo es el que anda pulseando esta normativa, que yo estoy de acuerdo, pero en principio, regulando otros aspectos, y si tuviéramos un debate ordinario hay más chance, o que hubiera chance para devolverlo a comisión, pero el gobierno no quiere que vuelva a Es comisión. en comisión donde se estudia a fondo el tema. Ahí es donde hacen las mociones verdaderas. Los 57 diputados, con todo el respeto, no vamos a hablar de nombres, pero hay algunos que no estudian, que no se preparan, y es posible que vayan y voten porque oyeron que 12 horas es descansar 3 días, y eso en el fondo no es la gran discusión. No, usted trasnoche trabajando 1 o 2 días y el tercer día está agotado, Sí. ¿verdad? Se supone que eso va dirigido más bien a jóvenes, ¿verdad? Que pueden aguantar un poco más, pero hay que regular esas jornadas. Y el problema que tenemos ahora es el procedimiento que se escogió, esa es mi opinión, ¿verdad? Pero sí hay que regular muchas cosas, hay que cuidar esos temas, son trabajadores, y también el trabajador siempre está en una condición más baja, de menos defensa, tiene menos posibilidades, y el patrono es el que da las instrucciones, el que decide esto, y si lo quieren despedir, pues lo despiden, ¿verdad? Así es. No, y lo vimos en la época de pandemia, donde hubo una flexibilidad total para las jornadas laborales, y muchos terminaron perdiendo sus garantías y sus liquidaciones. Yo creo que se nos va el programa, pero por cierto, en 2 minutos, usted que está en la Comisión de Narcotráfico, ¿qué le parece la legalización de la marihuana y, entre comillas, recreativa? No, a mí no me parece que es una locura, una tontera. Es desconocer la problemática con la adicción de las drogas y el mismo tráfico, pero sobre todo la adicción. Nosotros no tenemos una red de cuidado apropiada para los muchachos que tienen adicciones. No puede ser eso. Yo estoy totalmente en contra. Fui defensora pública. Ahí veíamos todos estos temas de las personas que tienen ese problema de adicción. Son enfermos, en realidad, pero usted no los va a enfermar más o provocar con la clase de sociedad que tenemos en estos tiempos, con esos muchachos progres y todo, vamos a tener un gran problema. No estoy de acuerdo. Gloria, un placer tenerla como siempre aquí, conversar con usted. Gracias, Claudio, encantada de venir. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos en 8 días aquí, donde hacemos política con P mayúscula. Un abrazo.